Buenos días, muchas gracias a todos por venir, en especial a nuestros panelistas, a María Alejandra, a los honorables congresistas Ariel, Catherine y David Luna por separar un espacio en sus apretadísimas agendas que sabemos que por estos días pues son bastante ocupadas. Prometemos no tenerlos acá mucho tiempo porque sabemos que tienen muchísimos compromisos. Queríamos aprovechar este espacio también para saludar a las personas que nos siguen por nuestros canales, por nuestras redes sociales, para tratar el tema de el nuevo enfoque que le ha querido dar el actual gobierno al tema de la política de drogas. El flagelo del narcotráfico está íntimamente ligado con todas las problemáticas que actualmente sufre el país en temas de violencia, en temas de migración ilegal y otros asuntos pues que repercuten obviamente en las zonas alejadas de Colombia, pero también en las ciudades. Queríamos aprovechar el espacio para hacer un análisis sobre esa política y sobre ese nuevo enfoque del que tanto habla el presidente Gustavo Petro en escenarios internacionales y ver qué tanto se ha hecho aquí en Colombia, en las ciudades, en el campo, si bien es un análisis, en mi opinión, o un punto de vista acertado, porque pues está claro que la política de drogas prohibicionista ha fracasado durante los últimos 60 años y necesita un reenfoque. Pues del dicho al hecho hay mucho trecho, entonces la oportunidad para discutir, sobre todo desde puntos de vista distintos de la academia, del Senado y de la Cámara de Representantes, estos puntos de vista. Y bueno, los dejo entonces con María Alejandra. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por estar acá y por conectarse. Gracias a La Mata No Mata por organizar este evento y por invitarme a moderarlo. Yo soy María Alejandra Vélez, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y directora del CESET, que es el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas. Y estoy aquí para moderar este panel sobre la evaluación del nuevo enfoque de la política de drogas. Nuestros panelistas invitados no requieren mucha presentación, pero igual voy a hacer una breve presentación de ustedes. Nos acompaña el senador Ariel Ávila, que es senador por el partido Alianza Verde. El senador Ávila es politólogo y máster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Antes de su trabajo como legislador, fue analista en medios nacionales sobre coyuntura política y conflicto, investigador y subdirector de la Fundación Pares, y en el legislativo ha participado en proyectos relacionados con la protección animal, el enfoque diferencial para comunidades vulnerables y la implementación de la paz total. El senador Ávila, si recuerdo bien, votó a favor del proyecto que buscaba regular el cannabis de uso adulto, recuerdo muy bien, siempre votó a favor. Luego tenemos a la representante a la Cámara, Catherine Jubinao, por Bogotá, por el partido Alianza Verde. La representante Jubinao es comunicadora social y periodista de la Universidad del Norte y cuenta con una maestría en estudios políticos de la Universidad Javeriana. Previo a su cargo como representante fue periodista, analista política, asesora de la Gobernación del Magdalena, de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, de Corpovisionarios, y ha liderado proyectos asociados a los derechos de las mujeres y la protección ante la violencia y participación ciudadana. También votó a favor del último proyecto de acto legislativo que buscaba regular el cannabis. Y también está en este panel el senador David Luna, por el partido Cambio Radical. El senador Luna es abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, cuenta con una maestría de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado. Previamente fue representante a la Cámara por Bogotá entre el 2006 y el 2010, ha sido concejal de Bogotá, alto consejero para las regiones, ministro de las TIC, entre otras, y como senador ha liderado proyectos asociados con el fortalecimiento de la seguridad cibernética, la vivienda rural, para la implementación del acuerdo de paz, etcétera. Creo que no siempre votó a favor del proyecto de acto legislativo para regular el cannabis. Entonces, bueno, yo quería comenzar
introduciendo un poquito brevemente como mi lectura sobre la política de drogas del gobierno Petro, como los principales planteamientos del gobierno Petro, para que luego entremos como a discutir lo que ustedes opinan de ese planteamiento. En mi lectura, el gobierno Petro en términos generales ha planteado como 5 o 6 líneas de acción sobre la política de drogas. Primero, ha planteado un enfoque de salud pública y ha prometido una política pública para la reducción de riesgos y daños para abordar los temas de consumo. Segundo, prometió la regulación del cannabis y también la regulación de la coca para usos alternativos. Planteó, llamémoslo así, un tratamiento diferencial para los pequeños productores y otros eslabones débiles de la cadena, lo que llamó o lo que han denominado oxígeno. También habló de la asfixia para las organizaciones criminales, con un énfasis en incautaciones. Y finalmente ha planteado como un liderazgo internacional para llevar este tema y replantear la política de drogas a nivel global, y esto se ha visto, por ejemplo, con el liderazgo en la CND en Viena y en otros espacios. Entonces yo quisiera comenzar preguntándoles, pues, ¿qué opinan ustedes de estos planteamientos generales? ¿Qué es lo novedoso acá? ¿Cuáles son los aciertos? ¿Cuáles son los vacíos? Por ejemplo, en términos de la relación con la paz total, etcétera. Entonces, un poco de sus primeras reacciones sobre estos planteamientos, si están de acuerdo o no, si lo ven posible, como una primera mirada sobre estos planteamientos generales del gobierno Petro. Entonces, no sé quién quiera comenzar o si comenzamos en orden. Mariel. Bueno, profesora, muchísimas gracias. A ustedes, está prendido. A ustedes buenos días, a la representante Katy, al senador Luna y a la gente que está conectada y a Martín por la invitación. Bueno, entonces, 4 reacciones muy rápidas. Yo creo que este es el momento ideal para poder ensayar modelos de sustitución de economías ilegales, particularmente en los cultivos de uso ilícito, porque el precio de la droga está colapsado. Y está colapsado no tanto por el fentanilo, sino por la sobreproducción. Bolivia produce mucho, Perú está produciendo mucho, Colombia muchísimo. Y hoy en día, si los que hemos recorrido, yo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos me ha tocado oír, el gramo de pasta base de coca está como en 1.200, 1.300, llegó a estar a 1.900, 2.200 en el Catatumbo. Entonces hay un colapso, por eso, si ustedes se dan cuenta, la minería está volviendo a aumentar. Por eso la extorsión está disparada, nunca habíamos visto lo que está pasando en Bogotá, porque la parte baja de la criminalidad está pues sin caja. Entonces eso lleva a que se dispare otro tipo de criminalidad, pero en la vida real está colapsado el precio. Según los expertos con los que hablé antes de venir a este foro, un par de amigos que trabajan en Naciones Unidas, ellos calculan que 2 años y medio va a durar este colapso. En 2 años pues el mercado se autorregula. Y otra vez esperan precios del gramo de pasta base sobre los 1.600 o 1.800 comenzando el 2026. Entonces, este es el momento ideal para uno poder tener una política amplia de sustitución de economías ilegales. Pero la realidad no necesariamente va con la teoría, esa es mi segunda reacción. Yo creo que lo que propone el gobierno Petro es lo que proponen todos los manuales más o menos de expertos. Entonces sustituya economías ilegales, no persiga al pequeño cultivador, vaya por las incautaciones, vaya por el lavado de activos. Es como un manual, pero eso no ha salido bien. Entonces la pregunta que uno hace es ¿por qué no ha salido bien? Y yo creo que no ha salido bien por 2 cosas. Lo primero es porque en la práctica es muy fácil distinguir cultivos industriales a cultivos de pequeños cultivadores teóricamente. Usted dice, no, por debajo de 10 hectáreas es un pequeño cultivador, por encima de 10 hectáreas es un cultivo industrial. Ya, vaya usted, mire eso y haga eso en Tumaco, en el Tindal. O vaya usted, haga eso en Caquetá, es decir, allá usted no sabe qué es industrial, qué es pequeño, uno más o menos sabe que lo que va por la orilla de la carretera, pues eso es como pequeños cultivadores, pero ahí para adentro realmente lo que uno ve es que los narcos ponen a los raspachines a fingir que son campesinos para decir que son cultivos
pequeños cultivadores, familias campesinas. Entonces yo creo que ahí el gobierno no ha podido encontrar una lógica en el tema de sustitución. Y segundo, pues que el gobierno dice, vamos a la sustitución de cultivos de uso ilícito, pero pues no hay plata, y en el plan de desarrollo no le metieron plata. El impuesto al carbón se le mandó todo al Ministerio de Hacienda, perdón, de Medio Ambiente. Yo tuve una discusión muy durísima con la ministra Susana Mohamed y se desfinanció todo lo que era el antiguo PENIS o el Plan Integral de Sustitución de Economías Ilegales. Entonces yo creo que ahí no ha podido, y el señor Tasco no ha podido encontrar una lógica a eso. Tercera reacción muy rápida, ¿qué queda el camino? Hay un camino de la regularización del cannabis que yo creo que eso se va a aprobar en los próximos 3 años, 4 años. Estoy seguro que eso se va a aprobar de alguna forma. Creo que el mundo va a entrar en esa lógica, pero ahí para arriba no va a pasar nada. O sea, yo creo que ni vamos a regularizar la cocaína, ni la vamos a legalizar, y no tanto porque Trump vuelva al poder o por Europa, sino porque ni Asia ni Oriente Medio están en esa lógica. Entonces yo no veo por ningún lado que eso vaya a pasar. Eso nos va a llevar a nosotros a desgastarnos en un círculo vicioso de la guerra contra las drogas, y eso hay que preverlo. Y el último tema, yo creo que este es el central de acá. El gobierno dice, el ministro de Defensa, si ustedes lo ven, Iván Velázquez, dice, hemos logrado incautar el doble de toneladas de cocaína que se venían incautando, esto demuestra que lo estamos haciendo. Pero pasa algo, la incautación de hace 40 días que pasó en Santa Marta, mandamos derechos de petición, hemos indagado en la fiscalía, sí, estaban en unas cajas de banano, sí, yo estoy preguntando, ¿cuál es la finca de donde salió ese banano? No, fue en un contenedor que hubo una sapeada, lo metaron y no pasa nada. Urabá, lo mismo, ¿de cuál finca es que está saliendo ese banano? O el mango, usted sabe que el puerto que más tiene incautaciones ahorita es Santa Marta, de fincas de banano y de mango, donde principalmente sale. Entonces yo sí creo que todavía hay un problema muy delicado en la justicia, y es que se va a la interdicción, se va a la incautación, pero nosotros no estamos persiguiendo pues de dónde sale todo esto. En el caso del puerto de Buenaventura, es cierto que ustedes me van a decir, no, pero ahí sí ha habido 2 señalamientos claramente de dónde ha venido. Sí, pues esos ejemplos que confirman la regla pues pueden haber, pero yo aquí lo que siento es que no se ha avanzado muchísimo en ese tema de lavado de activos. Y una última cosa, yo creo que la gran preocupación mía ahorita es con la disparada del precio del oro. Mucha gente va a dejar de sembrar coca y se va a ir a sacar oro de aluvión o el oro de río. Eso va a significar una tragedia porque le van a meter mercurio a todos los ríos, y vamos a ver una reducción en los cultivos de coca el otro año, creo yo, pero no por la política antidrogas, sino por una lógica del mercado. Como está más rentable el oro, pues la gente se va a sacar oro y deja de sembrar coca, y cuando volvamos a ver que el precio de la coca aumenta en 2 años, la gente va a dejar de sacar oro y se va a ir a sembrar coca. Esa es la tragedia que veo. Gracias. Hola. Bueno, un cordial. ¿Sí suena? Un cordial saludo a mis colegas, el senador Ávila, senador Luna, a la profesora María Alejandra, a todos los asistentes. Martín, gracias por estar siempre abanderando esta causa, promoviéndola, generando espacios de discusión. Bueno, voy a empezar por algo en lo que no estoy de acuerdo contigo, Ariel, y tiene que ver con lo que está haciendo el gobierno en términos de sustitución de cultivos. Y me voy a referir a eso porque en la Cámara de Representantes hicimos un debate de control político hace más o menos 2 meses en la Comisión Primera, y quedó absolutamente claro que nunca antes habían tenido tanta plata para este programa. Cerca de 800.000 millones de pesos para 2023. ¿Qué ejecutaron de esos dineros? El 5%. El 5%. Y no solamente el problema que denunciamos en ese momento fue la baja ejecución, sino que este gobierno tiene un problema político y en su visión de las cosas, y es que es profundamente adanista. Entonces se quieren reinventar todo el acuerdo de paz otra vez, porque según ellos, nada de cómo quedó funciona. Y eso pasa por el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Entonces ellos le están
digamos, dando un nuevo enfoque al programa. Desde que llegaron dijeron, este programa está mal, esto lo robó Duque, los operadores del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, todos se lo robaron, esto hay que volverlo a hacer. Y han pasado 2 años y no lo han vuelto a hacer. Han pasado 2 años y no han podido estructurar cómo es que es el nuevo programa que ellos quieren poner a correr. A mí me preocupa algo, y Ariel, tú que sabes tanto de estas cosas, y es que para ellos esto ya no debe ser un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, sino un programa de sustitución de economías ilegales. Y eso a mí me parece que no es un cambio menor, porque una cosa es que el programa esté orientado, enfocado en sustituir los cultivos de coca, y otra cosa es que quiera ofrecerle ahora ya no ni siquiera unos proyectos de carácter individual o familiar, sino ellos dicen colectivos, comunitarios, para reemplazar cualquier tipo de economía ilegal. ¿Cómo van a hacer eso? En cualquier tipo de economía ilegal entra desde la minería hasta el contrabando, entra lo que sea. Entonces, a mí me ha parecido, digamos, un error técnico y en la conformación de los equipos. Felipe Tascón lo decía en ese momento, yo estaba absolutamente solo. A mí no me han puesto el personal que se requiere. A mí, el DNP, me acuerdo decía Felipe Tascón, nos prometió que nos iba a dar 5 billones de pesos el DNP. Y justo antes de estructurar el presupuesto ante el Congreso se lo quitaron y le terminaron dando igual una plata importante, porque les dieron casi 1 billón de pesos. Entonces digamos que hay una total descoordinación en materia de equipos técnicos en el gobierno nacional, en su visión de lo que debe ser la implementación del acuerdo de paz. Ya hablaremos de toda la descoordinación de esto con la paz total, que es otro mega problema que yo identifico, pero digamos que si bien lo que dice Ariel y es que estamos en el momento perfecto para que un gobierno de manera competente y eficaz efectivamente dé resultados con ese programa, aquí tenemos un problema de idoneidad y de falta de competencia. A los 15 días a Felipe Tascón lo retiraron y ahora entró una chica que se llama Gloria Miranda, creo, que fue ex asesora de la UTL de Gustavo Bolívar. Pero era la directora de política de drogas del Ministerio de Justicia. O sea, hay una reorganización. Entonces vamos a ver ella pues cómo le va y qué dirección le da, pero aquí hay una cosa clara y es que perdimos 2 años. Ya perdimos los 2 primeros años. Un segundo tema que yo quiero, digamos, poner sobre la mesa y que tiene que ver con la promesa del gobierno de legalizar el cannabis es la relación tan torpe con el Congreso. El Congreso aquí es absolutamente esencial. Mira con el proyecto de humanización, que a través del proyecto de humanización en el que yo era ponente en Comisión Primera de la Cámara, pues digamos había medidas para el cambio del enfoque con el pequeño productor. Pues ese proyecto no alcanzó ni siquiera a tramitarse, porque en las desavenencias entre el gobierno y el Congreso, que empezaron muy temprano, pues el Congreso no ha querido tramitar este tipo de iniciativas, sometimiento tampoco. Y yo creo que en cuanto al proyecto de cannabis, que por primera vez casi ve la luz y que llegó hasta 8º debate y que se nos cayó en la puerta del horno porque nos faltaron como 7 votos, ahí para mí ese día hubo un error de cálculo del gobierno, porque el gobierno ese día, porque yo estaba ahí, me acuerdo que había en esa plenaria 2 proyectos, no sé si se acuerdan ustedes, el Código Electoral de Alexander Vega, del que nosotros fuimos supremamente críticos desde siempre, y el proyecto de Lozada de regularización del cannabis. Y nosotros y había un problema en el orden del día, y me acuerdo yo que yo le decía al gobierno, si ustedes se dejan bajar cannabis y poner primero Código Electoral, Alexander Vega les va a hacer la judía y les va a meter el puñal. Se los estoy advirtiendo, se los dije antes de que se encerraran, porque efectivamente ese día en plenaria se encerraron un cónclave con Alex Vega a pedirle el favor a Vega de que el gobierno le apoyaba el Código Electoral y Alex Vega le ayudara a conseguir los votos para el cannabis. ¿Qué terminó pasando? Efectivamente permitieron que el Código Electoral subiera de primero en que cannabis, aprobaron el Código Electoral y a los 5 minutos rompieron quórum, rompieron la coalición, desbarataron todo y se nos terminó hundiendo el proyecto. Entonces digamos que aquí también ha habido unos errores de tipo político, de estrategia del gobierno con el Congreso,
y lastimosamente esa relación se viene deteriorando cada día más. Si el gobierno realmente en los 2 años que le faltan no hace un esfuerzo real por recomponer la coalición en el Congreso de una manera distinta, ¿no? Ahí sí de verdad intentando transformar la relación del gobierno con el Congreso en este marco del gobierno del cambio, creo que el gobierno no va a poder cumplir con la mayoría de objetivos que tiene su política de cambio de enfoque contra las drogas, porque el Congreso es absolutamente esencial, y mientras esté rota la relación con el Congreso, pues estamos un poco sin muchas posibilidades. Gracias, senador Luna. Bueno, María, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos ustedes y a quienes nos siguen por estar la mañana de hoy. Martín, muchas gracias por la invitación y un saludo especial para Katy y para Ariel. Yo arrancaría diciendo que si alguien tiene autoridad moral para hablar sobre estos temas es Colombia, y la tiene no solamente por la historia, por el sufrimiento, sino adicionalmente por las acciones, que han sido algunas acertadas, otras desacertadas. En segundo lugar, seguramente diferente a lo que muchos pensarán, yo pienso, yo creo que el presidente Petro ha acertado en la agenda internacional, no solamente con su embajadora Laura Gil, sino adicionalmente con su capacidad de influir en determinados espacios que van a ser muy útiles para lograr algunos consensos que son necesarios. En tercer lugar, me parece que una cosa es el ejercicio presidencial internacional y otro es el ejercicio de gobierno nacional. Y el ejemplo lo estamos viviendo en estos momentos. Claramente, el presidente tiene una actividad muy importante en lo que hace referencia al conflicto entre Israel y Palestina, y hay unas gravísimas dificultades en el Cauca y en el norte de Santander, donde no se ha podido controlar el mismo. ¿Por qué menciono eso? Porque yo sí creo que los puntos, María, que tú mencionaste, tienen una gran importancia. Lastimosamente, creo, no se han priorizado y no se han desarrollado de manera, por lo menos, posible de lograr sacar adelante. A mí me parece que hacer un esfuerzo en el enfoque de salud pública es valioso. A mí me parece que hacer un esfuerzo en el enfoque de luchar contra esas estructuras es indispensable, como también me parece que el ejercicio que se está haciendo internacionalmente puede ser clave. Pero como lo decía Catherine, no todo puede de alguna u otra manera rotar en el tema legislativo, porque es ahí donde el gobierno desde hace mucho tiempo resolvió reventar su propia coalición a la que por supuesto yo no pertenezco. Yo hago oposición, no hago daño, que es distinto. Por esa razón es importante señalar qué pasó en la primera discusión de reforma constitucional sobre la regularización del cannabis. 2 miembros de mi partido, en unas extensísimas reuniones de bancada, dimos unos debates muy complejos, porque arrancábamos perdiendo 8-2. 8 de los colegas nuestros votarían que no ese proyecto, 2, quien les habla, y Carlos Fernando Motoa, lo queríamos apoyar. Y logramos convencer a la totalidad del partido que acompañara ese proyecto siempre y cuando hubiese una inclusión respecto al principio de publicidad que se tenía que desarrollar en el acto legislativo. El gobierno nacional dijo no estamos de acuerdo con esa inclusión, y eso lleva al partido, en este caso, que no es de gobierno, que hace oposición y que estaba listo a salvar el proyecto, a que tomara una determinación en contra. Ya para la segunda de cambio, para el segundo proceso, la confianza estaba rota, de manera tal que yo fui el único congresista de mi partido que expresó objeción de conciencia después de una decisión de bancada para poder acompañar un proyecto donde ya se incluyeron el tema de la publicidad. Entonces, lo que dice Catherine Jubinao es muy cierto.
El Congreso no es un convidado de piedra ni es un empleado del presidente Petro o de cualquier de los demás presidentes. Con el Congreso hay que dialogar y hay que hablar independientemente se piense distinto. Y yo creo que ahí hay una muy importante complicación que, como dice Ariel Ávila, se puede resolver si se actúa de manera inteligente y no si se actúa pues tratando de imponer, creo yo, una visión al respecto. Pero en segundo lugar, dicho eso, a mí me preocupa muchísimo evidentemente lo que está pasando en las diferentes regiones colombianas, no solo por la caída del precio que mencionaba el senador Ávila, no solo por el abandono del proyecto de sustitución que mencionaba la representante Jubinao, sino porque literalmente esto está generando un conflicto que se le está saliendo de madre al gobierno nacional. Lo que pasa en el Cauca, en esa mezcla entre el ELN, Estado Mayor Central, Cartel de Sinaloa y por supuesto disidencias, pues tiene por lo menos que ser entendido y atendido de una manera distinta. Y nos guste o no nos guste, pues eso gira en torno a los negocios ilegales que se están planteando. Por eso a mí me parece que sí es muy importante ver cuáles son los puntos donde hay unidad en la sociedad, no concentrarnos en los que hay diferencia en la sociedad. Y esos puntos planteados por el gobierno fueron abandonados por el mismo gobierno. Entonces uno se pregunta, hombre, si estamos en un país tan tremendamente polarizado, donde hay una división filosófica de unas condiciones enormes, ¿por qué no tratamos de evacuar los puntos donde eventualmente sí hay unidad? Y yo sí creo que en el enfoque de salud pública y promesa de una política pública para reducción y riesgos, hay unidad de país. Todo el mundo quisiera apostarle a eso. Yo creo que tratamiento diferencial para pequeños productores tiene mucho consenso y por supuesto tiene mucho consenso lo de asfixia a organizaciones criminales. Y doy por descontado lo del liderazgo internacional, porque en eso creo que el presidente ha acertado. Me parece que ahí hay una opción. Gracias. Yo quisiera, antes de retomar a la siguiente pregunta, contar un poquito, representante Jubinao, que desde la Universidad de los Andes y desde el CECET en particular, nosotros hicimos la evaluación de impacto y resultados del PENIS para el DNP, y efectivamente lo que encontramos es que el Programa Nacional de Sustitución, aunque en unos puntos porcentuales menores, llamémoslo así, redujo la pobreza de a quienes les llegaron los proyectos productivos. Solamente el 2% de los hogares recibieron los proyectos productivos, y para esos a quienes recibieron los proyectos productivos aumentó los cultivos de coca a nivel regional, aumentó la deforestación y hubo pues una serie de problemas de diseño. Entonces, en general, el programa de sustitución que evaluamos nosotros desde su anuncio hasta la implementación en el 2022, el 2022, nosotros no evaluamos el gobierno Petro, sino los años anteriores, pues los resultados son muy desalentadores. Dicho eso, sí había que saldar esa deuda, esa promesa con los campesinos cocaleros, y sí había como una promesa de repensarlo porque el diseño actual y la implementación pues no funcionó, pero de acuerdo en que esos 2 primeros años pues ni se cerró la deuda ni se implementó lo nuevo, pero lo que sí quería mencionar es que seguir con la misma idea dado los resultados pues tampoco tenía mucho sentido. Pero yo quisiera volver al tema un poquito de la asfixia a las organizaciones criminales y su relación con la paz total, como ya lo mencionaban ustedes, porque sí hay como, a veces se percibe como una suerte de contradicción, ¿no? Hablando de asfixia para las organizaciones criminales, pero por otro lado, una paz total que incluye a muchas personas o muchos grupos. Y esas dos políticas como que no han dialogado mucho, entonces quería oír como sus reacciones y esa relación entre política de drogas, paz total,
y cómo ven ese escenario con lo que está, como mencionaba el senador Luna, lo que está pasando en el Cauca y en otras regiones. No sé si quieren que rompamos el orden y empezamos primero con la representante Juinao. Bueno, pues ahí también está, digamos, uno de los meollos principales del asunto. El experto en temas de paz total es Ariel, no, yo no soy la experta aquí, pero pues yo he sido muy crítica de la implementación de la paz total. Para empezar, nadie se opone a la paz total. Pues ¿quién se va a oponer a una causa que diga que no queremos de verdad saldar todos los conflictos o microconflictos o multiconflictos con los diferentes grupos armados ilegales que subsisten, en especial aquellos que simplemente no se quisieron acoger al acuerdo de 2016? Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Y creo que todos recibimos, en el momento en el que el presidente anunció esa intención, nos sentimos recogidos en esa promesa. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que a la paz total le ha faltado método, le ha faltado otra vez gente idónea, experta realmente, con la suficiente competencia y experiencia para sacar adelante algo tan ambicioso como negociar más o menos con 7 grupos al tiempo. Veamos lo difícil que fue el proceso de paz con las FARC. ¿Cuánto tiempo nos tomó el proceso de paz con las FARC? ¿Cuánta gente había en esa delegación de primer nivel? ¿Cuántos observadores internacionales? ¿Cuántos países amigos? La filosofía de nada está acordado hasta que todo está acordado, yo creo que fue acertada en la medida en la que realmente pues se iba avanzando, pero se iba avanzando, digamos, sin soltárselas todas, digamos, a las FARC, por decirlo de manera coloquial. Aquí, para empezar, el gobierno cometió un error garrafal encargando de esto al señor Danilo Rueda. Yo también le hice un control político a Danilo Rueda en noviembre del año pasado. Y nosotros denunciamos, entre otras con información de la Fundación Pares, cómo los grupos ilegales no solamente estaban creciendo en número de hombres, sino cómo se estaban expandiendo en el territorio y cómo estaban copando cada vez más territorio, en algunas zonas recuperando territorio que ya, digamos, los militares y la fuerza pública habían logrado otra vez gobernar. Y lo que hemos visto es un caos absoluto, porque si estas estructuras se expanden y se fortalecen y aprovechan los ejes bilaterales para fortalecerse, pues vamos a entrar en un círculo vicioso con la política de drogas y el cambio de enfoque en la política de drogas, porque si estos grupos se fortalecen, pues se fortalecen las dinámicas de narcotráfico que lideran estos grupos también, y si se fortalecen las dinámicas de narcotráfico, pues entonces pues cada vez nos va a quedar más difícil el objetivo de las grandes incautaciones y de darle a las grandes estructuras, y entonces ahí se nos enreda todo. Se nos enreda la paz total, se nos enreda la política de enfoque de drogas, se nos enreda la seguridad, se nos enreda todo. Entonces yo creo que la política de paz total ha sido ni más ni menos que un fracaso, y me duele decirlo. Y no veo que estén tomando correctivos, que eso es lo que más me preocupa. Salió Danilo Rueda, entró Oti Patiño, que yo creo que es una persona más competente para eso que Oti Patiño, pero persisten dificultades estructurales. Por ejemplo, que a la oficina del Alto Comisionado de la Paz le hayan encargado al mismo tiempo la paz total y la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Eso es un error, porque esa oficina no puede hacer las dos cosas. O se encarga de la implementación del acuerdo de paz con las FARC, o te encargas de adelantar las negociaciones de paz total, pero las dos no las puedes hacer. No tiene ni la plata ni la gente esa oficina. Y si a eso le sumamos que es una oficina que va por un lado, mientras que el Ministerio de Defensa va por el otro, porque esa fue otra de las cosas que denunciamos en el control político, que muchas de las órdenes que daba el Ministerio de Defensa en muchos momentos, luego eran desmontadas por lineamiento del Alto Comisionado para la Paz. Entonces, o sea, si no se articula la política de seguridad desde el Ministerio de Defensa y de ofensiva contra estos grupos, que al mismo tiempo tiene que darse, y de ofensiva contra los grandes narcos, pero al mismo tiempo que todo lo que está, digamos, tratando de hacer la oficina del Alto Comisionado para la Paz, conversen y se consulten,
pues entonces vamos a tener lo que tenemos, que es un desastre. No tenemos ni lo uno ni lo otro, ni seguridad, y el retroceso en seguridad es absolutamente evidente, y estamos en el peor momento de la última década, pero tampoco tenemos paz total. Pues yo, antes de hablar de paz total, quisiera hablar del acuerdo de paz con las FARC. Y lo quiero hacer porque el presidente, como todos ustedes lo saben, literalmente dijo hace unos días: el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz. Él forma parte del Estado, él es el jefe del Estado. Y a mí me parece que, si bien es cierto, el gobierno del presidente Duque trató de hacer trizas el acuerdo de paz con las FARC, el presidente Petro tenía una oportunidad histórica de retomarlo, de fortalecerlo, y en medio de sus discusiones hasta trató de confrontar con el expresidente Santos, simplemente para generar una línea política divisoria que le terminó costando mucho. Y le terminó costando mucho porque hay personas que, como yo, no solamente creemos en el presidente Santos, sino adicionalmente creemos profundamente en el acuerdo de paz que se construyó con las FARC. Lo apoyamos y hemos hecho lo posible por lograr ayudar a implementarlo, a tal punto que, vuelvo y repito, algunos no lo creerán así, pero nosotros somos los autores de un proyecto heredado por Juanita Gobertus sobre el tema de vivienda rural, que acabamos de lograr aprobar en primer debate en la Comisión Séptima, con la ayuda del Pacto Histórico. Así que quienes dicen que es imposible dialogar en este país y que algunos, por pensar distinto a Petro, somos uribistas, pues están muy equivocados. Es muy fácil dialogar en este país, y es muy fácil dialogar y construir consensos para lograr mínimos, y el mínimo que deberíamos plantearnos es lograr implementar el acuerdo de paz con las FARC, porque es un avance muy grande y está literalmente, yo sí creo que en riesgo. Es que esa última portada de una importante revista, cuando algunos líderes del Partido Comunes ponen, por decirlo de alguna manera, en tela de juicio la Justicia Especial para la Paz, pues a uno le genera algo de preocupación, en el entendido de que esa justicia transicional pues tiene que ser arropada por todo un país, y ya comienza a generar incluso pues dificultades con quienes están amparados por ella. Entonces, no va a haber ningún tipo de paz total si no logramos inicialmente terminar de implementar el acuerdo de paz con la FARC. No nos digamos, mejor dicho, no hagamos, no soñemos. Y no soñemos porque pues la gente genera confianza, etc. En segundo lugar, hablemos con claridad. ¿Queremos una paz total cuando queremos autorizar un nuevo acuerdo con Iván Márquez, después de que incumplió el acuerdo de paz en el Colón? Pues seguramente algún día tocará sentarse a la mesa y a conversar y a preguntarle sobre lo que él denomina entrampamiento, etcétera, pero es muy importante que entendamos que lo que se construye y lo que se firma es para cumplirlo. Y claramente acá pues está sucediendo algo muy complejo, y es que el gobierno nacional, ahí sí entrando en temas de paz total, abre un proceso, primero con alguien que incumplió el acuerdo, como es el señor Iván Márquez, pero lo más complicado es que le da estatus político a unas disidencias que se hacen llamar nuevamente las FARC, pese a que las FARC en el acuerdo del Colón desaparecieron, y hoy son un partido político y tienen asiento en el Senado de la República. Entonces, más allá del conflicto que se está viviendo en varios departamentos del país, conflicto por supuesto militar muy complicado, que tiene mucho que ver con las economías ilegales, acá lo que hay es que entender que tenemos cómo lograr reencaminar. Y yo sí creo que tal vez 2 años no sean suficientes para firmar la paz total con todos los grupos al margen de la ley, pero yo sí creo que 2 años son más que suficientes para que el proceso de paz con las FARC pueda terminar siendo una realidad. Y es que ahí están
puntos complejos, claro, como el tema agrario, donde este partido, que es de oposición, distinta oposición a la del Centro Democrático, acompañó, por ejemplo, el acto legislativo de la jurisdicción agraria y votó, por ejemplo, la ley estatutaria de jurisdicción agraria. Hoy tenemos la ley ordinaria en nuestros pupitres. Y porque no estamos de acuerdo, por ejemplo, con que los jueces agrarios puedan fallar sin evaluar las pruebas, el presidente nos tilda de enemigos de la paz. Hombre, eso es una retórica muy barata y muy pendeja, que ya no le come cuento ni siquiera pues los más convencidos del proceso de la izquierda democrática. No se trata de retórica, se trata de hacer. Y yo sí creo que Katy Jubinado tiene razón cuando señala, hombre, necesitamos personas que no solamente dialoguen, sino adicionalmente que tengan alguito de experiencia en lo que hace referencia a lo público. Yo me siento orgulloso de ser un político profesional, un político de oficio. A mí no me da pena decir que soy político y que hago política. Llevo 29 años en esto y lo he hecho de manera correcta, sin investigaciones, sin sanciones. Conocer la cosa pública necesita experiencia y necesita personas que entiendan qué es por lo menos un certificado de disponibilidad presupuestal, porque es que firman contratos sin certificado de disponibilidad presupuestal, o no lo estamos viendo pues en el tema de los maestros. Entonces me parece que ese debería ser el punto central en estos momentos, sin, ni más faltaba, dejar votado las mesas. Pero seguramente Yariel, que coincido, es el hombre que más conoce en el Congreso y seguramente uno de los que más conoce en el país de los temas de paz total, pues nos puede decir en dónde es que se está generando unas dificultades, porque yo confío en Oti Patiño, confío en Camilo, creo que hay una gente que está liderando esas mesas, pero pues ahí no sé qué tanto hablarán con el presidente y no sé qué tanto hablarán con el ministro de Defensa, en el entendido que pues hay una descoordinación muy grande entre lo que se dice y lo que se hace. Gracias. Senador Ávila, entonces le botaron la pelota los dos a usted, pero entonces la paz total también en relación con la política de drogas, ¿no? Esa conversación ahí entre esas dos. Bien, vamos a hacer una cosa, profesora. Si quiere, yo en la siguiente pregunta no hablo, porque aquí me toca demorarme un poquito, porque yo creo que sí, esto va muy mal, pero digamos, no, hay como unos 3 factores a analizar. Un comentario solo con esto. La política de sustitución de cultivos es una política para reducir cultivos de uso ilícito de un mercado que depende de una dinámica internacional. Yo creo que no. O sea, yo creo que si la medición es reducción de hectáreas, es una equivocación. El tema es sacar familias que dependen de las economías ilegales. Porque es que si a nosotros nos dicen, no, es que vamos a hacer una política de sustitución de cultivos y el medidor es reducir hectáreas de cultivos de hoja de coca, pues si el precio está arriba, pues como vender pan, pues no va a pasar nada. Yo creo que la medición, yo vi el informe, he visto los informes, con que se evaluó el PENIS, tanto en el gobierno Santos como en el gobierno Petro, carece de ese problema. Yo creo que aquí la medición es cuánta gente sacas tú de la economía ilegal y no necesariamente si los precios de la droga. Es que al presidente Santos, yo recuerdo, le tocó una cosa muy complicada. El gramo de la pasta base de coca llegó a estar a 3.200 pesos en el Bajo Putumayo, después de estar a 1.600. O sea, ¿quién lidia con eso? Entonces yo sí creo, esto es para un tema de evaluación de política pública, que los medidores hay que cambiarlos. Ahora sí entremos en lo de la paz total. Sí, de acuerdo, pero... No, varios, sí, el CROC también hizo la misma medición, las mismas críticas que yo he tenido. Pero en este caso el DNP puso los términos de que había que evaluar. Pero bueno, viendo en ese tema, este era un comentario de la anterior intervención que quería puntualizar. Ahora sí, paz total, mire. El gobierno Santos tenía muy claro el método y el fin no era tan importante. Claro, todos queríamos firmar la paz, pero el fin estaba sujeto a que el método saliera bien. Yo recuerdo Sergio Jaramillo, a Humberto Lacalle, donde el método era lo más importante y el fin era importante, pero era secundario. En el gobierno Petro, estoy de acuerdo con Katy, es al revés. El fin es lo importante, no importa el método. Entonces, por eso
sacamos un cese al fuego sin tener protocolos. O sea, una cosa absurda que yo nunca lo había visto. Entonces tú sacas 5 ceses al fuego y no has firmado un solo bendito protocolo. Entonces, ¿esto qué significa? Que el gobierno Petro ha ido avanzando con la tradicional frase campesina asando y comiendo. Es decir, usted vamos construyendo sobre la marcha, tenemos un fin, no importa el método, y eso comienza a hacer agua desde finales del año pasado. Por una razón práctica y otra jurídica o legislativa. La razón legislativa es que no hay un marco jurídico para el sometimiento. Entonces, de entrada, las mesas de chotas, espartanos, la mitad de la oficina o antigua oficina de Envigado, conquistadores de la sierra, se te desbarata. O sea, no tienes cómo hacerlo. Yo les digo una cosa, los conquistadores de la sierra se quieren entregar ya. O sea, se quieren entregar ya. Es impresionante. Cuando yo hice la audiencia pública en Santa Marta, llegaron los presidentes de Junta de Acción Comunal, todos delegados por ellos, se quieren entregar ya. ¿Por qué? Porque los va a barrer el Clan del Golfo. Se les va a tomar la Sierra Nevada y eso va a dejar por ahí unos 800 muertos en Santa Marta y en todos los municipios desde finales de este año hasta el próximo. Eso va a ser terrible, pero no hay cómo recibirlos. Chotas y espartanos se quieren entregar, pero no hay cómo recibirlos. Hay un mecanismo de sometimiento individual, que es el principio de oportunidad, pero estos grupos tienen un mecanismo de sometimiento colectivo. Entonces hay que decirle, no hay cómo recibirlos. ¿Cuál es el problema? Que entonces el gobierno, en el marco del sometimiento, no, ya miramos el tema de los procesos de paz, en el marco del sometimiento, pues no toma ninguna decisión. Entonces en el Congreso ni siquiera está radicada la nueva ley. Hay una ley de un senador, Antonio Correa, que está hecha para restituirle derechos políticos a los paramilitares. Yo le dejé clarísimo al gobierno, yo en esa no me voy a meter, eso está hecho para el pasado, no para el futuro, yo en eso no me meto. Creo que hay un consenso en muchos partidos sobre esa ley, nos opondremos, pero ley de sometimiento no hay para el sometimiento colectivo. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de la paz total no tiene marco jurídico, profesora. Entonces, no, digamos, estamos debatiendo sobre algo que no existe. Sobre la otra parte, que es los procesos de paz, fue un error, coincido con el senador Luna, darle estatus político al Estado Mayor Central. El Estado Mayor Central, esto que voy a decir, si van a fragmentar el video, les pido el favor que lo coloquen completo, porque si no, esto es durísimo. Esto de lo que está pasando en el norte del Cauca, de la Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez, es producto de la debilidad de esas estructuras. Quienes conocemos esto y hemos hecho investigaciones por años, la Dagoberto Ramos no es ni la mitad de lo que era la Jacobo Arenas, que era la fuerza élite de las FARC. No es ni la mitad de lo que era el Sexto Frente. O sea, Jacobo Arenas hacía y deshacía. ¿Se acuerdan ustedes con ese señor que llamaban el Paisa? Era una cosa brutal. Hoy la Dagoberto Ramos no es ni la mitad de eso. Por ejemplo, cuando me dicen, no, es que volvimos a los 90, ¿de qué estás hablando? ¿Qué mutuo? Pero como son tan débiles y no pueden mantener una confrontación con el Estado, ¿qué hacen? Terrorismo. Y el terrorismo, si usted no tiene inteligencia militar, como está desbaratada, en el gobierno Duque se desbarató, y el gobierno Petro ha hecho, por terminar de desbaratar lo poquito que quedaba, y no tienes, pues pasa lo de Miranda, pasa lo de Morales, pasa lo de Jamundí, porque no tienes inteligencia militar. Y esa cosa que llaman Estado Mayor Central son 28 grupos de disidencias, unos grandes, otros pequeños, que eso es una confederación de organizaciones criminales. Ahí no hay un ejército, no hay una federación. El señor Mordisco a duras penas maneja Caquetá y Guaviare, yo creo que ni siquiera maneja Putumayo, con el Carolina Ramírez. André igual, este señor Córdoba igual. Entonces es una confederación. Entonces, ¿qué hay? Pues no hay mesa, o sea, no hay un interlocutor del Estado al otro lado. Yo por eso he dicho, esa mesa se tiene que levantar, eso no va para ningún lado. Camilo González se pone muy molesto, pero pues yo no veo esto para dónde vaya, porque sencillamente no hay proceso de articulación. Que está sentado la gente del Magdalena Medio y la gente del Catatumbo, eso es cierto, pero eso es el 40% menos, para el 30% de lo que es Estado Mayor Central. Y eso no va para ningún lado. En la segunda Marquetalia, mire, senador Luna, usted tiene razón en lo que dice Iván Márquez, pero es el proceso más fácil de llevar a cabo, porque es una organización derrotada, y los del Estado Mayor Central los están barriendo. O
sea, los están matando por todo lado. Entonces la gente de Iván Márquez se quiere entregar igual que los conquistadores de la sierra antes de los que terminen de liquidar. Entonces es una negociación fácil de hacer, pero tiene un problema jurídico monumental, que es el que acaba de decir el senador Luna. El acuerdo de paz de La Habana está integrado en la Constitución. Taxativamente dice, los beneficios jurídicos es para antes del 1 de diciembre del 2016, no después. Entonces, la única forma de recibir a Iván Márquez y al Dinever, que son los únicos dos que entrarían en ese proceso, es un problema jurídico, es haciendo un acto legislativo. Con ese ambiente del Congreso, o sea, no va a pasar nada. Imagínense, primero pasa cannabis y por amplia mayoría, 80%. Entonces, es un proceso fácil de hacer en la práctica, pero jurídicamente yo no sé eso cómo tiene. Entonces, no va para ningún lado. Y el proceso con el ELN es un proceso que tiene horizonte, tiene cronograma. Este problema que está ocurriendo hoy, entre hoy y mañana, de las 4 páginas del acuerdo de la sociedad civil, todos los que sabemos de eso sabíamos que este problema iba a pasar, porque en Colombia hay un bendito problema, y es que la gente confunde la agenda de la paz con la agenda del desarrollo social. Si ese bendito problema no nos lo quitamos de encima, siempre hacemos esos procesos terriblemente ambiciosos que al final terminan complicados. Entonces, ese es el balance de la paz total. ¿Qué se va a hacer? Yo creo que no se va a firmar nada. Yo creo que eso no, en el mejor de los casos, chotas y espartanos se terminan entregando vía algún sometimiento semicolectivo, que fue el que se hizo con el ERPAC en el 2011, eso fue Fiscalía de Montealegre y Perdomo. Es posible que se dé una mezcla así, es posible que con un pedazo de los conquistadores de la sierra y a verlo de Iván Márquez. Yo creo que en el resto no vamos a poder lograr nada. Y eso tiene 2 connotaciones finales con esto. Lo primero es el problema, hay una pregunta que yo quiero que nos hagamos. Es que el problema de la crisis de seguridad, que hay una crisis terrible, es la paz total, le dicen a uno, la gente. Entonces yo les digo, bueno, el grupo que más se ha expandido es uno que no está en la paz total, que es el Clan del Golfo. Si fuera cierto que el problema es la paz total, los grupos que no están en la paz total serán los más débiles y no los más fuertes. Yo creo que el problema no es la política de paz total, que sí, que es un desastre, que no tiene la mitad, sí. El problema es la política de seguridad, no la política de paz. Ahí hay una confusión, yo la entiendo políticamente, que como estamos en campaña y pues aquí todo el mundo quiere ser presidente y nos vamos a que queremos hacer reelegir, hay una confusión, pero el problema no es la política de paz total, el problema es la política de seguridad, que es donde tenemos el problema. Se rechaza el uso de algunas capacidades, bombardeos, claro, hay menores de edad, pero en el norte del Cauca los de la Goberto Ramos viven en casa de campesinos, entonces tú no puedes bombardear, pero sí puedes ametrallar, y el Estado lo rechaza. Eso es un error. No haber reconstruido la inteligencia militar, eso es un error. En el caso del Huila, que está perrateado esto como está lo del Huila, el senador Luna saca también votos allá, tenemos 3 batallones y la gente se la pasa encerrada y las disidencias se mueven en grupos de A3 o de A4, entonces yo le digo al comandante, ¿y tú qué haces con toda esa gente metida ya, 500 tipos en cada batallón? Sáquelos, pero no, es que me toca sacarlos en compañías de 60 hombres, pues nunca los vas a encontrar porque la gente ya no está combatiendo. Entonces hay un problema de estrategia militar. ¿Qué le dicen los militares? Es un problema de seguridad jurídica, porque es que si yo me meto y cojo un menor de edad, me dañan la hoja de vida, salgo yo emproblemado y no puedo ascender. Sí, yo en eso estoy de acuerdo con Paloma Valencia. Yo creo que el Congreso tiene que hacer una discusión profunda sobre los temas de seguridad jurídica de las fuerzas militares. Y hacia la izquierda le duela, toca hacerlo. Pero eso es un problema de la política de seguridad, no de la política de paz total. Que la política de paz total ha contribuido, sí, le juro que no más del 10 o 15%, pero bueno, que sea, pero el problema es política de seguridad, con una connotación adicional, y es, a mí la crisis de seguridad rural me preocupa, pero no me quita el sueño. A mí me preocupa la crisis de seguridad urbana, que nadie habla y que no es paz total. El Tren de Aragua, el nuevo Tren de Aragua, los Camilos que operan en Bogotá, vayan al barrio Valladolid en Kennedy.
12 locales comerciales han cerrado. ¿Cuándo en Bogotá había pasado eso? Vaya al Parque de los Hippies, vaya a Suba donde están botando granadas, o vaya a Usme. ¿Cuándo en Bogotá había pasado eso? Ay, ¿por qué nadie habla de eso? Ah, porque es que es galán, usted no es la izquierda. Ah, el 60% de Barranquilla está pagando extorsión, vayan. ¿No ve esa guerra que se armó y como mataron a los Daza Vega hasta en España? Que media ciudad se puso de fiesta, ¿y por qué eso no hablan? Porque son los char. O vayan a Medellín con el cobro de piso. ¿Eso es paz total? No, eso no es paz total, eso es política de seguridad. Entonces, perdónenme, yo creo que me voy a morar. Entonces, yo sí les digo a ustedes, esto es mucho más complejo de lo que la gente cree. La última anotación. Mire, yo no he hablado con Oti Patiño desde que él se posesionó, no he querido, porque no estamos de acuerdo. Yo creo que silbar y cantar a la vez es imposible. Implementar un acuerdo y negociar con 8 mesas, no son 7, son 8, es imposible. No hay plata, no hay funcionarios y no hay una lógica en la política. Entonces yo no veo, no me interesa tener una conversación donde no la hay. Y además el gobierno Petro tiene un problema que yo se lo he criticado. Y es que ellos, en la lógica de que la paz total sea más grande, lo que ha llevado a un desconocimiento del proceso de paz con las extintas FARC. Y eso ha llevado a que la no implementación del gobierno Petro es igual a la del gobierno Duque. La del gobierno Duque era totalmente pues con la intención, esta no, pero la ineptitud es total. Y el acuerdo de paz con las FARC tenía una cosa para superar causas estructurales del conflicto, y en nada de eso se ha avanzado. Entonces, ¿qué va a pasar, profesora? Nada. Vamos a tener 3 acuerdos parciales al final del paseo, y yo todos los días le digo a Dios, ojalá me equivoque, y ojalá lo del ELN se firme. Pues lo veo muy difícil. Sí, bueno. Ya vamos cerrando, nos queda poco tiempo. Ahora que usted mencionó a la senadora Valencia anoche en una entrevista, y no tenemos tiempo de debatir eso, pero ella decía que parte de lo que está pasando en el Cauca era el fracaso de la política de drogas y su relación con la paz total. Ahí les dejo ese comentario, pero… Totalmente falso. ¿Quiere que lo debatamos? Sí. Porque a excepción del Pero con micrófono, porque si no, no lo oyen. No, pero yo no me quería meter… Yo no quería meterme en eso, era solo, pero bueno. No, eso es absolutamente falso, y eso es desconocerle el origen del departamento. Pero es lo más falso que he oído. Porque es que Cauca no tiene cultivos de uso ilícito, a excepción de coca, marihuana sí, ya miramos, a excepción de Argelia, Bolívar, Balboa, el cañón del Micay, que es cierto que allá sí es el tema de la política antidrogas. El norte del Cauca no tiene cultivos de coca, tiene cultivos de marihuana que no dejan la rentabilidad de la coca. Es decir eso que dijo Paloma es absolutamente falso, no se comprueba. Volvamos a la marihuana, porque si no la mata, no mata, me mata, por no hablar de eso. Y si quieren, después de esa pregunta rápida, alcanzamos creo que hacer 1 o 2 preguntas de la audiencia. Ustedes ya nos comentaron por qué fue que fracasó el proyecto de acto legislativo y la relación con el Congreso en la legislatura pasada. Pero ¿qué tendría que pasar en la próxima legislatura para que prosperara para que prosperara el acto legislativo y pudiéramos regular el cannabis? ¿Ustedes ven algunas luces de esperanza en ese sentido, o qué tendría que pasar? Si quieres, comencemos con el senador Luna. Yo sí creo que es posible. Partiendo de la base de 2 cosas que me parecen claves. 1, la construcción colectiva de una primera propuesta, tratando inclusive de acercar a los que están hoy más lejanos. ¿Por qué? Porque en cada bancada, más allá de que haya decisiones de bancada, pues hay personas que tienen una cercanía mayor a la regularización, y hay que tratar de sumarlos, particularmente en el Senado. Pero en segundo lugar, me parece que es pero muy importante hacer un ejercicio social mucho mayor del que hasta el momento con mucho acierto se ha hecho. Yo sí creo que es esencial salirnos de la conversación de burbuja.
donde todos nosotros en nuestro parche o en el de cada cual, pues estamos de acuerdo y todos los que no están de acuerdo son unos ultraderechistas, amigos de Hitler. No, yo creo que hay que salirnos de esas conversaciones y explicarle a la sociedad civil cuáles son los beneficios de tomar una determinación, por lo menos en lo que hace referencia al cannabis. Y eso sé que es difícil, pero tampoco es tan difícil, porque muchas personas con las que yo hablo, votantes míos, que me han criticado profundamente esta posición en particular, cuando tú tienes la posibilidad de explicarle qué es lo que logras como sociedad, pues puede que no estén de acuerdo contigo finalmente, pero pueden entender que es mejor que lo que estamos viviendo hoy. Y en ese sentido me parece que es importante partir de esa base. Y 3, yo creo que el gobierno podría anotarse por lo menos un gol en el buen sentido de la palabra, de tratar de construir sobre este tema su famoso acuerdo nacional que nunca ha llegado a nada, simplemente porque no se sienta con nadie con quien piense distinto. Ahora, si no se hace en esta legislatura, ya no se hizo, porque después obviamente en la legislatura electoral pues nadie va a asumir un costo de ese calibre. No, dale tú. Bueno, yo no soy tan optimista, porque creo que lastimosamente el tema de la regularización del cannabis, ya el Congreso, que no es que estemos en campaña hasta 2025, ya las campanas de la campaña ya se sienten en el Congreso y ya todo el mundo está cada vez radicalizando más sus posiciones de cara a 2026, ya se entiende que es un apoyo al gobierno. Para muchos en el Congreso, no, ponernos ahora a regularizar el cannabis, no, eso es apoyar a Petro, no, esto no lo van a resentir la gente, no, ahorita Petro está llegando casi a 70% de impopularidad en varias regiones, no. Entonces hay un factor político que creo que va a dificultar muchísimo ya que en el Congreso se apruebe la regularización. De nuevo, creo que la mejor oportunidad que tuvimos fue en la primera legislatura y murió. O sea, yo creo que ya hay que esperar al siguiente Congreso, si es que no llega un gobierno de derecha cuasi extrema para el otro lado, que sencillamente tampoco nos facilite esto. Ahora bien, yo sí creo que el gobierno puede hacer cosas. El gobierno tiene herramientas administrativas para poner a andar políticas de salud pública que se sientan. Para poner a andar la política pública de reducción de daños ya lo puede hacer. Eso no tiene que pasar por el Congreso. Yo a veces, digamos, veo escenarios en donde ya para los pelados es absolutamente normal que haya un puesto en donde están mirando las sustancias que todo el mundo está consumiendo, los mismos pelados van a que revisen si el pase de perico que se van a meter no está revuelto con ladrillo. Lo he visto en conciertos. Y estos pelados de échele cabeza, que para mí son lo máximo en este mundo, yo siento que a veces ellos están haciendo lo que el gobierno debería estar haciendo. O sea, lo están haciendo organizaciones de la sociedad civil, son las que están haciendo esa tarea pedagógica que el gobierno tiene la capacidad de hacer, tiene el presupuesto más alto de la historia, como se regodean ellos, les aprobamos 502 billones para este año en el Congreso. Entonces, la plata ya se la aprobamos, que ellos no ejecuten y no hagan nada, pues eso ya es otra discusión. Pero yo sí creo que en estos 2 años, que no creo que va a pasar nada ya en el Congreso, sí creo que el gobierno debería jugársela por la vía de las herramientas administrativas que tiene, para dar mensajes, para que se sienta, digamos, en la ciudadanía que el gobierno está haciendo algo al respecto. Y de todas maneras estoy muy de acuerdo con David en que quienes en este momento ostentamos una curul, por ejemplo, y que estamos de acuerdo con la regularización, pues tenemos también nuestras propias redes y tenemos a nuestros nichos en donde nosotros también podemos hacer mucha pedagogía. Yo hago pedagogía todo el tiempo en mi familia. O sea, en mi familia es costeña, yo soy costeña, pues tienden a ser goditos y derechositos, excepto mi papá, que es bien mamerto. Pero yo siempre que estoy en Barranquilla en reuniones familiares, yo le hablo a mis tíos que son sobre esto, o sea, les hablo a mis tíos como que, bueno,
Ustedes, o sea, ¿de verdad ustedes creen que la guerra contra las drogas sirve para algo? O sea, nos hemos gastado en los últimos 20 años más de 70 billones de dólares sin absolutamente ningún resultado. Con esa plata que le hemos metido a eso, ya tendríamos toda la línea de red de metro de Bogotá. Tendríamos por ahí 10 líneas de metro. Entonces, de verdad yo les digo a mis tíos, seamos serios. A mis primos, seamos serios. Yo consumo productos medicinales de cannabis, y yo lo digo todo el tiempo. Las pomadas, las gotas para dormir, y cada vez hay más productos, ¿no? Entonces digamos que también nosotros como corporados tratar de bajar siempre la conversación a la ciudadanía y tratar de estar haciendo nosotros todo el tiempo pedagogía. Con esto termino. Sí tiene que entender la gente a nivel masivo que la regularización del cannabis en el Congreso pasa por elegir un Congreso con mayorías liberales. Liberal en el sentido amplio del término. En el Senado, ahorita, pues tenemos mayorías conservadoras, en términos generales. Y en el Senado es donde se va a caer. Si lo presentan en la tercera legislatura, Senado lo va a volver a tumbar. Entonces, si la sociedad no hace un esfuerzo por elegir un Congreso con mayorías liberales, pues lastimosamente creo que nos vamos a demorar un buen tiempo en regularizar el cannabis para empezar. Rápido, yo creo que no va a pasar nada porque estamos en elecciones, ya el Congreso está en elecciones. La gente no lo siente en la calle, pero ya todos estamos en elecciones y muchos sectores no van a querer apoyarlo. La única esperanza es de verdad, es lograr tener unos consensos con sectores como Cambio Radical, Partido Conservador obviamente no, Centro Democrático no, pero sería la única forma de llegar, pero no lo veo, porque estamos en elecciones. Segundo, por una cosa sencilla, yo creo que la oposición va a tomar las mesas directivas del Congreso, tanto en Senado como en Cámara, y vamos a tener una parálisis en todo. Imagínese, hagamos la siguiente, Dios quiera que me equivoque, pero hagamos la siguiente predicción. El presidente sea Efraín Cepeda del Partido Conservador y la vicepresidente sea Paloma Valencia en Senado. Ahí no va a pasar nada. Entonces, y es lo que hoy está cocinado. Entonces yo creo que el Congreso como un todo se va a paralizar. Y lo tercero, mire, yo concuerdo aquí con David Luna. La discusión hoy, al final del proyecto que se tumbó en octavo debate, eran como tres cosas. Uno era el tema de publicidad, otro era el tema o no pedagógico de que si se metía o no se metía, y había un tema de salud pública. El más complicado era el de salud pública, yo tenía muchas discusiones con lo que podía pasar ahí en algunos sectores, pero los demás estaban consensuados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La única esperanza que este proyecto pase, literal, es que el gobierno no lo toque. Es decir, que lo lidere la gente que lo propuso, que es sectores originales del Partido Liberal, algunos sectores. Porque lo que dice Katy, si el gobierno vuelve a poner su imprenta y decir, este es un proyecto mío, yo creo que no pasa del segundo debate. Estoy casi seguro que no. Yo creo que no alcanzamos a la pregunta, perdón, porque ya llevamos aquí más de una hora. Hipocresía que existe dentro del Congreso. Lo que quiere decir que, y voy a tratar como de reformular la pregunta, es muchas personas en Senado y Cámara, internamente, personalmente, se muestran favorables a un cambio de política de drogas, la regulación del cannabis, en sus círculos más íntimos pues lo aceptan así, pero ya de cara al público, para no perder su electorado en las regiones más conservadoras, votan negativamente los proyectos que vayan encaminados a un cambio de política de drogas o regulación del cannabis en este caso. ¿Cómo romper esa hipocresía electoral? Ya aquí hablando con ustedes los congresistas a calzón quitado, que sabemos que pues existe y que
es inevitable. Rápido, yo creo que los políticos, mejor dicho, nuestra principal lucha interna es no volvernos cínicos en cuanto a volvernos esclavos del aplauso. Y tenemos que ser capaces de tomar posturas impopulares cuando toque. Al punto que si uno pierde unos electores por esos, pues los pierde. Pero uno no puede ser esclavo de la popularidad sacrificando el interés de un país y el interés de una sociedad. Y ese es el llamado que yo le hago al Congreso. Yo valoro mucho cuando mis colegas son capaces de asumir posiciones impopulares, inclusive cambiando de opinión frente a cosas que pensaban hace 5 años, porque es que la gente que estudia las cosas suele cambiar de opinión. Entonces, tenemos que lograr romper con esa esclavitud de ser esclavos del aplauso y de ser esclavos de lo que simplemente nuestros electores nos van a decir, qué linda, qué divina, y a donde me vayan a criticar, uy, yo como que mejor no hablo. Pero digamos que es una decisión muy personal de cada congresista romper con eso. Pero la otra, y que va a ser un poquito más polémica lo que voy a decir, si lo van a cortar, no lo corten, pónganlo entero. Y es que, hombre, ¿cuántos congresistas son consumidores? Me perdonan. Hay varios del Partido Conservador que... ¿Cuántos congresistas son consumidores? Y no solo de cannabis. Varios. Entonces, esa hipocresía me parece todavía peor, porque esa ya me parece hipocresía moral. Eso ya me parece bajo. Entonces, una invitación a los colegas a que primero se atrevan a dar la discusión como hay que darla, pensando en el interés general y en los muertos que nos ha dejado esto y en la violencia que nos ha dejado esto. Y reivindico al senador Luna. Él es capaz de explicarle a sus electores así ellos no estén de acuerdo con eso. Y segundo, dejemos la hipocresía personal, porque pues ahí sí. Pues en primer lugar, la hipocresía se pierde sabiendo que uno puede perder elecciones. Así de fácil. Pero uno tiene que estar tranquilo con lo que piensa y con lo que hace. Y me parece que pues eso es natural. Tal vez algunos hacen ejercicios y cálculos muy específicos que terminan generándole unas controversias internas que seguramente con ellas no podrán dormir. Lo segundo, para la academia, qué interesante analizar cuántas veces los partidos o sus miembros han utilizado la objeción de conciencia y para qué. Porque esa es una figura que se pierde mucho de vista. Y como tenemos unos partidos en muchas ocasiones hegemónicos, pues entonces se siente que pues lo que diga la dirección es lo que hay que hacer. Y no, ahí hay una figura que finalmente está consagrada en la Constitución y en la ley, que es muy valiosa y que es muy importante de explicar y de aplicar. Y lo tercero, que tal vez algunos puedan pensar, suena como tratando de hacerle el quite a la pregunta. Yo sí creo que la política cambió. La política se mete en nuestras casas, se mete en nuestras camas, pero quienes tienen como ciudadanos el ejercicio del derecho al voto, ese no es solamente el ejercicio del derecho al voto. O sea, hay que hacer política también activa más allá de que me quiera o no presentar una elección. El ciudadano tiene una capacidad mucho mayor que la del voto, y es la de la presión social. Es la de sentarse a saber por quién voté y cómo puedo tratar de ejercerle a mi congresista, a mi concejal, una presión. Hay una encuesta que no se volvió a hacer hace mucho tiempo de la Facultad de Ciencia Política de los Andes, que era muy contundente. ¿Usted se acuerda por quién votó en las pasadas elecciones legislativas? Y la respuesta era dramática. O sea, algo como el 70% no se acordaba por quién había votado. Ese accountability, y Catherine y junto con Ariel recientemente lo aprobamos,
Catherine presentó un reciente proyecto de la accountability, esa accountability o rendición de cuentas, o como lo queramos llamar, yo sí creo que debe ser cada día más exigido en ese tipo de cosas. ¿Cómo votó usted? Porque también suele pasar que pasa de agache el voto. No en el Congreso solamente, sino en muchas otras instituciones. Creo que ahí hay una gran oportunidad. Ariel, ¿quieres cerrar? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, estamos en elecciones. De verdad yo conozco un par de compañeros que siempre votan en contra, ellos se meten en unas rumbas con de todo y no pasa nada. La hipocresía es muy grande, pero estamos en elecciones. La única, hacer mucha pedagogía, lo que yo le pido a la gente, con las familias, en las universidades, mucha pedagogía, que la guerra contra las drogas es una guerra perdida, que regularizar no necesariamente es legalizar y que podemos comenzar con el cannabis y luego ir avanzando y que la salud pública. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por participar y por esta conversación tan agradable y a quienes nos están escuchando. No, ya tenemos que cerrar. Muchísimas gracias.